¿Sabías que Alicia Alonso tenía historias súper fascinantes que nadie conoce? La vida de la bailarina más legendaria de Cuba estaba llena de sorpresas que te van a llegar al corazón. ¿Te imaginas que esta mujer extraordinaria tuvo una vida secreta increíble, llena de decisiones que parecen sacadas de película? Hoy en La Otra Cara de la Fama descubriremos las historias más conmovedoras de Alicia Alonso. Prepárate porque estas revelaciones te van a emocionar tanto como a mí. Lo que viene te va a sorprender tanto que no vas a poder creer que sea real. Historias que parecen de telenovela, pero fueron su realidad más pura. Una mujer que eligió la danza por encima de la vista, que navegó entre dictaduras y amores imposibles, que ocultó secretos durante décadas mientras conquistaba los escenarios más importantes del mundo. Experiencias únicas que moldearon a esta leyenda viviente, momentos íntimos que guardó como tesoros, vivencias extraordinarias que te van a hacer entender por qué Alicia no fue solo una bailarina, sino una superviviente épica. Antes de seguir con estas revelaciones impresionantes, suscríbete porque estas historias no las verás en otra parte. Activa la campanita que viene lo mejor. Vas a descubrir por qué Alicia Alonso bailó ciega durante décadas sin que nadie se diera cuenta, por qué se divorció en pleno éxito de su carrera, y la alianza secreta que hizo con Fidel Castro que cambió su vida para siempre. Nuestra historia comienza el 21 de diciembre de 1920 en La Habana. Nace Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez del Hoyo, hija de padres españoles que nunca imaginaron el destino extraordinario que le esperaba a su pequeña. Desde bebé, Alicia tenía algo especial. Su mamá descubrió que podía tenerla entretenida horas enteras simplemente poniéndole música clásica en el tocadiscos. Mientras sonara algún vals, la niñita estaría moviéndose a su ritmo, como si hubiera nacido para la danza. A los 9 años, algo emotivo, la pequeña Alicia le ocultaba a su madre cualquier invitación a actividades sociales para poder acudir a sus clases de ballet. ¿Te imaginas una niña con esa determinación? Mientras otras jugaban con muñecas, ella vivía y respiraba danza. Su primer contacto fue con el flamenco, pero cuando llegó al ballet clásico, ahí encontró su verdadera pasión. Ingresó a la escuela de ballet de la Sociedad Pro Arte Musical de La Habana con el profesor ruso Nikolai Jaborsky. El 29 de diciembre de 1931, con apenas 11 años, debutó en el Gran Vals de la Bella Durmiente. ¡Qué casualidad del destino! Ese mismo año moría en La Haya la legendaria Anna Pavlova, como si el universo estuviera pasando el testigo de una leyenda a otra. Su padre era un militar estricto que no apoyaba para nada su decisión de ser bailarina profesional. Imagínate la ironía. Se enteró de los éxitos de su hija a través de la revista Life. Pobrecito, pero qué sorpresa tan emotiva debe haber sido ver a su niña brillando en las páginas de una revista internacional. Su talento precoz la llevó muy joven a Nueva York, donde continuaría forjando su leyenda. Era disciplinada, apasionada, pero también muy reservada. Tenía algo misterioso en la mirada, como si supiera que su vida iba a ser extraordinaria pero también complicada. Pero para entender mejor su historia, necesitamos conocer a las personas que la rodearon y marcaron su corazón. Su madre, Ernestina del Hoyo y Lugo, era una mujer de carácter fuerte, descendiente de españoles. Era el tipo de madre que apoyaba los sueños de su hija, pero siempre con los pies en la tierra. Sabía que el mundo del ballet era complicado, especialmente para una niña cubana. Su hermana mayor, Blanca María, apodada cariñosamente Cuca por la familia, también se inició en el ballet junto con Alicia. Tenían una relación súper especial, eran cómplices de sueños y de secretos. Cuca entendía la pasión de Alicia mejor que nadie porque la vivía en carne propia. En Nueva York, donde se formó como bailarina profesional, sus mentores fueron figuras legendarias. Estudió con Anatol Vilsack y Ludmilla Choyar en la escuela del American Ballet. Estos maestros rusos vieron en ella algo especial desde el primer día. Pero quien más marcó su formación fue Alexandra Fedorova, antigua primera bailarina del Teatro Imperial de San Petersburgo. Era una mujer estricta pero cariñosa, que veía en Alicia el futuro del ballet. Le enseñó no solo técnica, sino la elegancia y el porte que la caracterizarían toda la vida. En el Teatro de Ballet Americano, donde comenzó su carrera profesional en 1940,
Sus compañeros la recuerdan como una chica súper talentosa pero muy reservada. Tenía pocos amigos íntimos porque era muy enfocada en su arte. Sus maestros coreógrafos fueron leyendas. Trabajó con George Balanchine, Mikhail Fokine, Anthony Tudor, Jerome Robbins. Cada uno le aportó algo diferente, pero todos coincidían en una cosa: Alicia tenía magia en el escenario. Y aquí viene algo emotivo. Sus compañeros de baile se convirtieron en sus ángeles guardianes cuando más los necesitó. Sin saber completamente por qué, aprendieron a estar exactamente donde ella los necesitaba, a ser sus ojos cuando los suyos empezaron a fallarle. Y hablando de momentos especiales, hay experiencias que casi nadie conoce sobre los años formativos de Alicia. Una de las más conmovedoras era su ritual secreto en Nueva York. Cada noche, después de los ensayos extenuantes, se iba sola a caminar por Central Park. Era su momento de conexión con la naturaleza, su terapia personal. Ahí reflexionaba sobre su futuro, sobre Cuba, sobre los sacrificios que estaba haciendo por su sueño. Tenía una pasión oculta que pocos conocían: le fascinaban las películas de Hollywood. Se escapaba a ver los grandes musicales de la época, estudiaba los movimientos de las estrellas, se inspiraba en esa magia cinematográfica. Soñaba con llevar esa espectacularidad al ballet clásico. Durante sus primeros años en Estados Unidos, enviaba cartas larguísimas a su familia en Cuba. En esas cartas, que se conservan hasta hoy, volcaba sus miedos, sus esperanzas, sus momentos de soledad. Era una jovencita lejos de casa, luchando por un sueño en un país extranjero. Algo súper emotivo: Alicia tenía un pequeño álbum de fotos de Cuba que llevaba a todas partes. Eran imágenes de La Habana, de su casa, de su familia. Cuando se sentía nostálgica o desanimada, se sentaba a verlas durante horas. Era su cordón umbilical con sus raíces. En los ensayos desarrolló una técnica especial para memorizar las coreografías. No solo las aprendía visualmente, sino que memorizaba cada sonido, cada cambio en la música, cada movimiento de sus compañeros. Sin saberlo, se estaba preparando para los desafíos visuales que vendrían después. También tenía una rutina de ejercicios secretos que había creado ella misma. Practicaba con los ojos cerrados, bailaba en la oscuridad de su pequeño apartamento. Sus vecinos pensaban que estaba loca, pero ella sabía instintivamente que necesitaba desarrollar otros sentidos. Una experiencia transformadora fue su primer viaje de regreso a Cuba en 1942. Ver su isla natal después de años la emocionó hasta las lágrimas. Entendió que sin importar dónde triunfara, sus raíces siempre estarían en esa tierra caribeña. Y si hablamos del corazón, la historia romántica de Alicia fue una montaña rusa emocional que marcó profundamente su vida. Aquí viene algo súper impactante: Alicia se casó a los 15 años. ¿Te imaginas? Era prácticamente una niña cuando se enamoró perdidamente de Fernando Alonso, un bailarín cubano que también buscaba su futuro en Nueva York. Pero espérate, que la historia se pone más emotiva. El matrimonio se celebró por poder en La Habana en 1937. Fernando estaba en Nueva York y no pudo viajar, así que su propio suegro representó al novio en la ceremonia. ¡Qué situación tan extraña pero romántica a la vez! Al principio, todo parecía un cuento de hadas. Dos jóvenes cubanos conquistando el mundo del ballet juntos, compartiendo el mismo sueño, el mismo apellido. Alicia adoptó el apellido Alonso, que la acompañaría toda la vida y con el que se convirtió en leyenda. Fernando era guapo, talentoso, carismático. Tenía esa personalidad de conquistador típica de la época. Al principio, Alicia estaba perdidamente enamorada, veía en él a su compañero perfecto de vida y de escenario. Juntos fundaron el Ballet Alicia Alonso en 1948, que después se convertiría en el Ballet Nacional de Cuba. Parecían la pareja perfecta: él manejaba los aspectos administrativos y ella brillaba como estrella. Pero aquí es donde la historia se complica. Con los años, Alicia comenzó a darse cuenta de que Fernando tenía la crianza de aquella época, de conquistador. Sus propias palabras. Era buen mozo y lo sabía, y eso trajo problemas. Durante más de 3 décadas, Alicia trató de mantener unido su matrimonio. Tuvieron una hija,
Laura, en 1938, que nació en Nueva York y se convirtió en profesora de ballet. Alicia soñaba con esa familia perfecta, con esa estabilidad emocional. Pero los rumores de infidelidad comenzaron a rondar la pareja. Fernando era muy sociable, muy seductor, y la vida artística en diferentes ciudades no ayudaba. Alicia, concentrada en su carrera y lidiando con sus problemas de visión, comenzó a sentir que su matrimonio se desmoronaba. En 1975, después de más de 35 años de matrimonio, tomó la decisión más difícil de su vida personal. Se divorció de Fernando en medio de rumores de infidelidad por parte de él. Yo soy una romántica eterna, confesó años después. Mi madre y mi padre duraron casados toda la vida. El matrimonio modelo para mí eran mis padres. Mi crianza fue diferente, no permitía que nadie me tomara de la mano, sino era bailando. El divorcio fue devastador para ella. Había construido toda su vida adulta alrededor de Fernando, habían creado juntos un imperio artístico, y de repente se encontró sola a los 55 años. Pobrecita, pero qué valentía tuvo para empezar de nuevo. Y aquí es donde las cosas se pusieron súper emotivas, porque viene la historia que más me impresionó de toda la vida de Alicia. Pero espérate, porque aquí viene lo más fascinante y heroico a la vez. A los 19 años, en plena cúspide de su carrera, Alicia enfrentó la decisión más dramática de su vida, elegir entre su vista y su pasión. En 1942, durante una actuación, sufrió un desprendimiento de retina en su ojo derecho. Los médicos fueron claros, si seguía bailando, perdería por completo la visión. Si dejaba la danza, podría conservar algo de vista. ¿Te imaginas estar en esa situación? Tener que elegir entre lo que más amas y uno de tus sentidos más importantes. La mayoría de las personas habrían elegido la vista, pero Alicia no era como la mayoría. Bailaré, aunque me quede ciega, declaró con una determinación que te pone la piel de gallina. Y cumplió su palabra. Después de ser operada 2 veces, tuvo que pasar meses inmóvil en una cama en La Habana. Pero aquí viene la parte más impactante. Tuvo que mantenerse completamente inmóvil con 2 almohadas de arena alrededor de su cabeza para que la retina no se desprendiera nuevamente. Durante ese tiempo de convalecencia perdió cabello y fuerza muscular. Pero lo que no perdió fue su pasión. Ensayaba los pasos de baile de memoria, usando los dedos para marcar las coreografías. Su mente seguía bailando, aunque su cuerpo estuviera inmóvil. Cuando regresó a los escenarios en 1943, algo había cambiado para siempre. Su visión estaba severamente comprometida, pero su determinación era más fuerte que nunca. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? Se entiende el miedo, se entiende la desesperación, pero también se entiende la pasión que la llevó a tomar esa decisión tan valiente. Y entonces pasó algo que nadie se esperaba. En 1943, Alicia Markova, la gran estrella del teatro de ballet americano, cayó enferma justo antes de una función de Giselle. Necesitaban una sustituta urgente. Alicia, con su visión dañada y solo 5 ensayos con su partenaire Anton Dolin, tomó las riendas y se preparó para el papel más importante de su carrera. El 2 de noviembre de 1943, casi ciega, salió al escenario del Ópera Metropolitana. Lo que pasó esa noche cambió la historia del ballet para siempre. Sus giros vertiginosos, la velocidad y limpieza de sus movimientos, su interpretación emotiva, convirtieron esa función en leyenda. La crítica mundial dijo de ella, Alicia nació para que Giselle no muriese. Pobrecita, pero qué triunfo tan increíble. El corazón y la pasión pueden más que cualquier limitación física. Y si pensabas que ya habías conocido toda su historia, espera que aún hay más sorpresas increíbles. ¿Creías que eso era todo? Para nada. Ahora viene lo que realmente pocos sabían sobre los secretos más profundos de Alicia. Una faceta que nadie conocía, pero súper emotiva. Durante décadas, Alicia engañó al mundo entero ocultando su ceguera. Era una maestra del disimulo, una actriz consumada fuera del escenario. Sus compañeros de baile se convertían en sus cómplices sin saberlo completamente. Ella los entrenaba para que estuvieran exactamente donde los necesitaba. Tienes que estar aquí cuando yo haga este giro,
tienes que tomarme la mano en este momento preciso. Ellos pensaban que era perfeccionismo, no sabían que era supervivencia. También hizo que los diseñadores instalaran luces de diferentes colores muy fuertes en los escenarios. El público pensaba que era espectacularidad, pero en realidad eran sus guías para no perderse en el escenario. Y aún hay más secretitos del corazón por contar. Alicia desarrolló un oído tan fino que podía seguir el ballet completo con los ojos cerrados, solo por las leves pisadas de las zapatillas. Era como un superpoder que había desarrollado por necesidad. Pero esto no termina aquí. Otra faceta súper conmovedora. Alicia se convirtió en protectora secreta de los bailarines homosexuales en Cuba. En una época donde la comunidad LGBTQI era duramente perseguida, ella usó su influencia con Fidel Castro para protegerlos. Era valiente no solo en el escenario, sino también defendiendo a los más vulnerables de su compañía. Muchos bailarines le deben la libertad, e incluso la vida, a la protección silenciosa de Alicia. Y continuando con las sorpresas, años después reveló una confesión que cambió la historia. Fue ella quien influyó en la carrera de Fernando, no al revés como todo el mundo creía. Por años se pensó que había sido mi esposo uno de mis grandes mentores en la danza, pero en realidad fui yo la gran influencia en la carrera de él. También tenía una personalidad dual que pocos conocían. Era extremadamente generosa con los necesitados, pero también muy estricta con sus bailarines. Algunos la describían como megalómana incurable que podía arrinconar a bailarines que destacaban demasiado. Se había vuelto tan perfeccionista y controladora que si algún bailarín empezaba a gustarle mucho al público, le negaba los grandes papeles. Era protectora pero también celosa de su reinado artístico. La situación se volvió más intensa cuando llegó el momento político que lo cambió todo para Alicia. Y entonces las cosas se pusieron súper emotivas en 1959, cuando el triunfo de la Revolución Cubana cambió radicalmente su destino. Fidel Castro, recién llegado al poder, la contactó personalmente. Le preguntó qué necesitaba para hacer realidad sus sueños con su compañía de ballet. Te doy 200,000 pesos, pero más vale que sea un buen ballet, le dijo el comandante. Lo que pasó después nadie se lo esperaba. Entre Alicia Alonso y Fidel Castro se estableció un pacto que duraría décadas. Un libro publicado en Francia por la crítica Isis Wirth revela la verdad. Era una alianza de conveniencia mutua. Para Alicia, Castro representaba el apoyo financiero que necesitaba para mantener viva su compañía y sus ambiciones artísticas. Para Castro, el Ballet Nacional era el instrumento perfecto de propaganda, un escaparate cultural que daba prestigio internacional a su régimen. Él es parte de la historia. No solo de nuestra historia, sino de la historia de la humanidad. Es tan grande que se convierte en una partecita, en una cosa sencilla, llegó a decir Alicia sobre el dictador. Pero aquí fue donde todo se complicó para su carrera internacional. Al alinearse públicamente con el régimen comunista, se convirtió en persona non grata en Estados Unidos. Durante 15 años, desde 1960 hasta 1975, no pudo actuar en suelo americano. Era atacada como herramienta del régimen comunista de Castro. La Guerra Fría dividió su vida. En Europa y los países socialistas era aclamada como heroína, en Estados Unidos era vista como traidora. Y de repente, ¡pum!, se transformó en una figura política además de artística. Su arte quedó manchado por la ideología. Su legado artístico quedó para siempre ligado a una de las dictaduras más largas del hemisferio occidental. Incluso sufrió atentados. La explosión de un artefacto debajo de la silla que momentos antes había ocupado en la Academia de Ballet del Vedado motivó la visita de Raúl Castro, quien se interesó por su seguridad. Al final, el arte y la política se mandan por igual. Estas cosas pasan cuando los artistas se ven envueltos en los vaivenes de la historia, ¿verdad? Para entender mejor todas estas decisiones controversiales hay que saber cómo era la época y las presiones que enfrentaba. Era diferente en esos tiempos. La Guerra Fría obligaba a los artistas a tomar bandos, especialmente a los que venían de países en conflicto como Cuba. Alicia no tenía muchas opciones, o apoyaba al nuevo régimen y mantenía su compañía viva, o se exiliaba y perdía todo lo que había construido.
La presión de mantener una compañía de ballet en un país en desarrollo era inmensa. Sin el apoyo estatal que le brindó Castro, el Ballet Nacional de Cuba probablemente no habría sobrevivido. Se entiende que tomara esa decisión pensando en las generaciones futuras de bailarines cubanos. También hay que entender el contexto de su discapacidad visual. En esa época, una bailarina ciega era impensable. Alicia navegó no solo las presiones políticas, sino también el estigma de su condición. Su fuerza para seguir adelante era extraordinaria. El mundo del ballet siempre ha sido jerárquico y disciplinario. En Cuba, esto se llevó al extremo debido al sistema político, pero Alicia trabajaba dentro de las limitaciones que tenía. Era supervivencia artística en su máxima expresión. Se entiende que alguien con tantas presiones, con tantos secretos por mantener, haya desarrollado comportamientos controladores. Al final, todos tenemos nuestras formas de lidiar con el estrés y ella eligió mantener el control absoluto sobre su arte. El éxito a veces trae desafíos únicos, y Alicia los enfrentó con las herramientas que tenía en esa época tan complicada. Y esta fue la vida real de Alicia Alonso, una historia súper emotiva que parece de épica cinematográfica pero fue su realidad más pura. Una historia que parece de película, con momentos de heroísmo increíble, amores que se desvanecen, decisiones imposibles entre la vista y la pasión, alianzas políticas controvertidas, y secretos guardados durante décadas. La vida siempre supera la ficción, y Alicia es la prueba viviente de eso. ¿Quién iba a imaginar tantos momentos extraordinarios detrás de esa elegancia que veíamos en el escenario? Una mujer que bailó ciega durante décadas, que navegó entre dictaduras y divorcios, que protegió a los vulnerables mientras construía su propio imperio artístico. Al final, todos tenemos nuestras historias, nuestras batallas secretas, nuestros momentos de luz y de sombra. La fama no te salva de las decisiones difíciles, del amor que se acaba, de las enfermedades que te cambian la vida, de las presiones políticas que te obligan a elegir bandos. Al final, Alicia fue humana como tú y yo. Una mujer que supo convertir cada limitación en fortaleza, cada pérdida en arte, cada obstáculo en escalón hacia la inmortalidad. Y colorín colorado, esta historia de pasión, supervivencia y danza se ha acabado. Si te gustó, no olvides suscribirte y contarme en los comentarios cuál de estas revelaciones te impactó más.